preciosa unción, el Espíritu, ven, Espíritu. Bueno, primeramente estaba pensando algo. El pastor ya escuchó más o menos la palabra, porque la palabra la hicimos en la intercesión el domingo pasado, y el pastor, su corazón fue muy tocado con esta palabra. Entonces no es lo que yo voy a hablar ni soy yo, es el corazón de ustedes como esté, dispuesto a recibir o no. Entonces lo que ustedes van a recibir depende de cómo esté el corazón de ustedes. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una promesa que nos dio Dios, y esa promesa es para todos. ¿Tenemos que pagar por esa promesa? ¿Tenemos que pagar por ella? ¿El Espíritu Santo tiene algún precio? No. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue el precio del Espíritu Santo? La muerte de Jesús. Así, cuando una herencia, para poder reclamar esa herencia, tiene que haber muerte. ¿O quién puede reclamar una herencia sin que haya muerte? Nadie, ¿cierto? Entonces, así es el Espíritu Santo. Para tú poder ir al Espíritu Santo, Jesús tuvo que morir. O sea, hubo sangre. Sabemos cómo fue la muerte de Jesús. La muerte de Jesús no fue una muerte fácil, fue una muerte dolorosa, hubo sufrimiento. Cuando Jesús iba a partir, ya lo iban a arrestar, los discípulos estaban muy tristes, pero Jesús les dijo en Juan 16:7, les dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús nos estaba diciendo que convenía que Él se fuera. O sea, a Él no le importaba, Él también sufrió, porque Él también era de carne, pero Él aún miraba, era nuestra conveniencia. O sea, si yo muero, ustedes van a recibir al Espíritu Santo. Entonces, el viernes en la noche fue que vino esa revelación a mí, porque el viernes fue que recibí la noticia que sí, para predicar acá. Entonces yo dije: ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Yo dije, sí, yo nunca le diría que no a Dios. Pero entonces ese mismo viernes en la noche, cuando los niños se durmieron, yo empecé a buscar del Señor, y el Señor me decía: es que fue por mi muerte, o sea, mi muerte para que ustedes reciban al Espíritu Santo. O sea, es algo tan precioso y no lo podemos entender, ni siquiera lo tenemos, le damos el valor al Espíritu Santo que Jesús tuvo que pagar con muerte. Y una de las cosas que el Espíritu Santo no es para nuestro beneficio personal o para nuestra satisfacción personal. Si podemos ir a Hechos 8, 18, 21. Hechos 8, 18, 21. Vamos a ver a un hombre que se llama Simón, ¿sí? Y vamos a ver que Simón quería el Espíritu Santo, pero él lo quería como para beneficio personal de él. Él quería, o sea, él tenía todas las intenciones menos algo bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué dice en Hechos 8, 18, 21? Dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué quería Simón? Simón quería recibir al Espíritu Santo, que le dieran ese poder. ¿Para qué? Para él ser reconocido, para él sentirse importante, para poder hacer milagros, pero no, él estaba pensando en él. Y yo pensaba: ¿cuántas veces queremos al Espíritu Santo porque queremos experimentar algo?
Ay, qué rico experimentar el hablar en lenguas, qué rico experimentar el profetizar, qué rico experimentar sanar a un enfermo, ¿cierto? Uy, no, eso sería, mejor dicho, qué rico que... Pero entonces estamos pensando en nosotros, no el Espíritu Santo siempre Dios lo ha dado a personas, pero con un propósito. Entonces, si tú quieres ser Espíritu Santo, tienes que saber que el Espíritu Santo te va a llenar, pero no para ti, para que tú seas reconocida, sino para que tú cumplas el propósito por el cual Dios te lo está dando. Entonces, ahí vemos que hubo un hombre que no estaba recto su corazón para recibir el Espíritu Santo, pero ahora vamos a ver a un hombre en Hechos 9, versículos 15 y 17, vamos a ver a un hombre que se llama Saulo. Vamos a ver que Dios manda a un hombre que se llama Ananías a que vaya a la casa de Saulo. Entonces dice, el Señor le dijo, ¿a quién? A Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. ¿Él fue lleno del Espíritu Santo? Sí. ¿Por qué? Porque tenía un propósito, un llamado. Ya Dios había dicho, Él va a ser un instrumento escogido. Él es un instrumento escogido. ¿Para qué? Para llevar mi palabra, para llevar mi nombre en presencia de reyes, de los gentiles y de los hijos de Israel. Y Él fue lleno del Espíritu Santo, ¿pero con qué? Con un propósito. El Espíritu Santo nos quiere llenar, pero tenemos un propósito. Carolina, hace como 3 domingos atrás, quiero darles el testimonio. Mi hijo era una persona un poco, ¿cómo lo puedo decir? Era como esquivo y también lleno de rabia. Él no le gustaba mucho que lo tocaran, ni que, o sea, si te tenía que dar una palmada, él te la daba, porque a él no le gustaba que lo tocaran. Y yo me acuerdo que hace un año atrás, yo estaba muy triste por esa situación con él, porque pues no me gustaba que él fuera así, y porque yo sufría también. Uno no quiere que su hijo sea grosero o hasta al vecino le llegó a pegar y todo. O sea, un niño de tan chiquito y yo decía, qué vergüenza. Y él también sufría porque también la gente lo iba a rechazar, o sea, de él ser así. Y hace un año yo vine acá y estaba poniendo las sillas con los 2 niños y entró un hombre, estaba ahí parado, yo pensé que lo habían invitado y yo dije, ves, llegó temprano. Y pensé que alguien de acá lo había invitado. No, ese hombre había sido enviado por Dios. Era un profeta. Yo siempre digo, era un profeta porque él no sabía nada de Manuel, ni sabía que en esos días yo estaba muy triste por la actitud de Manuel. Y ese hombre entró y me dijo, ¿usted es la pastora? Y yo le dije, no, los pastores ya vienen. Y me dijo, ¿le puedo ayudar a poner las sillas? Y empezó a poner las sillas conmigo. Y después me dijo unas palabras y cuando él miró a Manuel, él solamente dijo, proclamó paz sobre Manuel, paz. Y yo me causó mucho porque eso es lo que el niño necesitaba, paz en su corazón. Y yo he visto y también me dijo que el niño a los 10 años iba a empezar a predicar. Entonces yo dije, amén, amén, y yo lo creí, yo escribí eso, lo tengo escrito. Desde hace un año para acá yo he visto cambio en el niño. Realmente el niño ha tenido paz, el niño ha cambiado con las personas, ha cambiado muchísimo su actitud.
Hace 3 domingos atrás Carolina dio una palabra acerca de Samuel, de que Samuel, en 1 Samuel 16, ¿tú te acuerdas cuando terminaste la alabanza? Ella sintió dar esa palabra y yo la escribí, yo la recibí, porque uno tiene que recibir las palabras que el Señor da. Y yo la recibí y decía que Carolina leyó que el Espíritu Santo nunca se apartó de Samuel, después de que ese día que fue de David, perdón, después de que Samuel lo ungió. Esa noche nos fuimos a casa y nos acostamos normal. A la madrugada el niño empezó a reírse, pero a carcajadas, a carcajadas. Y yo dije, ay no, que debe estar teniendo un sueño, sí. Y yo decía, Emanuel, Emanuel, porque él era guau, 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 guau. Y yo, ay no, entonces como que me entró susto porque él no paraba. Era guau, 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 guau. Entonces yo, Emanuel, ya. Yo lo intentaba callar. Pero después él era otra vez, guau, 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 guau. Y eran carcajadas, carcajadas. Hasta que algo me recordó la palabra que había dado Carolina esa noche acá. Y después yo dije, el Señor lo estaba bautizando en gozo. El niño no estaba, porque eran seguidas las carcajadas y seguidas y seguidas y seguidas. El niño estaba siendo bautizado en gozo. Y yo dije, el Señor lo estaba bautizando. La palabra que Carolina dio era para mi niño. Y el Señor, yo sé que el Espíritu Santo lo bautizó y que nunca jamás se va a apartar de él. Entonces, porque cuando Dios tiene un llamado, el Señor empieza, él equipa con su Espíritu Santo. Y yo después le contaba al pastor y a Paulita, ella me decía, en esas carcajadas el niño sacó toda esa rabia, toda esa ira, todo eso que él tenía. Y yo lo creo que sí. Entonces vemos que el Espíritu Santo se nos va a dar, pero vamos a tener un propósito para cumplir. Una de las cosas que el Espíritu Santo también hace es que el Espíritu Santo abre nuestros oídos. En Hechos 6:3 abre nuestros oídos y podemos escuchar su voz. En Hechos 6:3 dice que mandaron a que buscaran, dice, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ellos estaban buscando 7 varones que fueran de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Entre estos varones encontraron uno que se llamaba Felipe. Felipe fue uno de esos varones escogidos, era uno de los que estaba lleno del Espíritu Santo. Y en cierta ocasión, en Hechos 8, 26, 29, Felipe pudo escuchar la voz de Dios. En Hechos 8, 26, 29 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. ¿Qué pasó ahí? Felipe pudo escuchar cuando el ángel le habló y le dijo hacia dónde, que se levantara y hacia dónde tenía que ir. Dios le habló muy claramente, porque Dios habla claramente. Si es una voz que es confusa, no es una voz de Dios. Porque aquí vemos que le dijo, levántate y ve hacia el sur. Y le dijo el camino y todo. O sea, la voz de Dios es una voz clara, nunca va a haber confusión. Y después vemos que el Espíritu dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y después fue la misión por la cual el Espíritu Santo le había hablado a él, se cumplió, porque él le habló a este hombre.
¿Y qué pasó? Este hombre se bautizó. Este hombre se bautizó inmediatamente. O sea que cuando el Espíritu Santo, como me acordaba del testimonio también de Milena, de cuando sentía orar por la señora de la escuela, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo siempre habla claramente. El Espíritu Santo te abre los oídos. Y yo ahora entiendo porque el martes Dios me permitió vivir algo y era para que diera testimonio acá. El martes yo venía del trabajo en la noche y cuando venía por el trabajo, por el camino normal, que ya iba a llegar a mi casa, ya iba a llegar, me faltaban un minuto para llegar, iba a cruzar la calle, pero tuve que parar porque venían unos carros y venían 2 bicicletas, iban a ser las 10 de la noche. Cuando yo paré, pues los carros siguieron, pero una de las bicicletas se abrilló. Pero yo normal, él se abrilló y yo crucé la calle. Y me tenía que meter por un callejoncito que es un poco solo. Cuando yo estaba empezando a meterme por ese callejoncito, algo me dijo, devuélvase. Y yo ya había empezado a meterme por el callejón, pero yo dije, devuélvase, devuélvase. Cuando yo me devolví, el hombre de la bicicleta estaba ahí. Se había bajado de la bicicleta, había cruzado la calle y él venía persiguiéndome. Si yo no me hubiera devuelto en ese instante, porque él me dijo, cuando él vio que yo me devolvía, me dijo, excuse me. Entonces que si tenía tiempo y yo no paré, yo simplemente seguí caminando, porque al devolverme ya me estaba volviendo pues por donde había más carros, por donde había luz, por donde había más casas, y yo me hice la que iba a tocarle a una vecina. Realmente yo dije, no, yo me paro aquí a tocarle a una vecina, y el hombre empezó, venga, que no sé qué, que si quería plata, que no sé qué. Y yo dije, yo me paré ahí en la puerta, ya le iban a tocar a mi vecina, y el hombre no tuvo más que hacer que volverse a montar en la bicicleta y seguir su camino. Pero si yo no hubiera escuchado esa voz que me advirtió y me dijo, devuélvase, no se meta por ahí, yo sé que algo me iba a pasar, pero el Espíritu Santo me habló al oído, ¿entiende? Entonces, Dios es bueno. El Espíritu Santo también abre nuestros ojos y nos da una visión clara. Hechos 7, 55, 56. Hechos 7. Ya habíamos visto que habían buscado a 7 varones que fueran de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entre esos varones había uno también que se llamaba Esteban. Esteban dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esteban, ¿qué pasaba ahí? A Esteban sabemos que lo iban a apedrear. Esteban estaba rodeado de personas que estaban llenas de odio, querían muerte, ellos no querían escuchar de Jesús, y en ese momento Esteban pudo ver para dónde él iba a ir. ¿Por qué? Porque él vio los cielos abiertos y él vio a Dios. Dice, él vio a Dios, al Hijo de Dios que estaba sentado a la diestra de él. Entonces, en medio de todas las circunstancias buenas, difíciles, lo que sea, el Espíritu Santo, porque Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo, él pudo tener una visión clara. Entonces el Espíritu Santo te va a mostrar, te va a abrir tus ojos. ¿Qué pasó con Saulo? Cuando Ananías fue, dice que le cayeron de sus ojos unas escamas, sus ojos fueron abiertos. Entonces, una de las cosas que el Espíritu Santo hace es abrir nuestros ojos para que podamos tener una visión clara de lo que va a pasar, de lo que está pasando, porque ahí vemos que para Esteban era lo que iba a pasar. Él vio los cielos abiertos y él, yo no sé, yo creo que él ni sintió esa muerte.
Yo creo que él no la sintió porque su visión, la visión que él tenía fue muy clara. Entonces, aquí yo les quiero compartir algo. El viernes en la noche que yo estaba buscando del Señor, el Señor me dio una visión en canoas, exacto, en 2 canoas, pero el rostro que ellos tenían era un rostro de alegría. Ellos venían sonriendo, venían gozosos. Ellos iban en ese río, pero con una paz y una alegría que yo dije, wow, yo decía, y yo quería en esa visión como mirar a ver quién más va ahí, ¿no? Yo dije, ¿quién más de la iglesia va ahí o qué? Y yo dije, a ver, quién más va ahí? Pero no, yo no pude ver caras, o sea que no puedo decirte si tú ibas ahí o no. Pero sí algo que el Señor me dijo es, los violentos, o sea, ¿saben quiénes son los que van a ir en ese río con ellos dos? Porque ellos estaban muy gozosos. Decía el Señor, me dijo, los violentos, o sea, los violentos que son los que van a arrebatar el reino de los cielos. O sea, ¿qué quiere decir? Los que perseveren hasta el fin. Porque ellos iban en ese río y iban muy gozosos. Entonces, el Señor nos está dando una visión, no importa las circunstancias de cómo estemos ahora. El Señor a ellos los estaba llevando en ese río, en paz, en gozo, en alegría. Entonces el Señor en medio de esa visión también nos está dando una palabra a nosotros, que es que seamos violentos, no desistamos. Y esta mañana también el Señor me decía, hay muchos aquí preocupados de cuándo va a ser la multiplicación, cuándo va a ser que la iglesia se va a llenar, cuándo esas personas que le estamos hablando van a venir. Y el Señor me decía, y lo dice en Hechos, o sea, no soy yo, el Señor dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. O sea, eso solamente es Dios, Él lo va a hacer cuando Él quiera, ¿sí? Entonces el Señor está diciendo, no, eso no nos corresponde a nosotros el saber cuándo va a ser la multiplicación, ¿no? Entonces, bueno, el mensaje fue corto porque no, por lo menos aprendimos algo, que el Espíritu Santo se te va a dar con un propósito. Nunca va a ser solo para ti y ya. 2, que el Espíritu Santo abre los ojos. El Espíritu Santo abre tus oídos. Te quiero conocer. Las mujeres canten, ven Espíritu.